Hola, mira, mi nombre es José María Pablo Conguillelena. Hace 40 años que me dedico a esta noble profesión de la pintura. Bueno, y hice Bellas Artes en los años 80 y ahora, bueno, alterno la producción artística con la docencia. Bueno, el motivo de estar aquí es presentarles la exposición, mi trabajo sobre mi relación con la enfermedad del Alzheimer, en una serie que hice a partir del año 2003 hasta el año 2019, donde a mi esposa Gloria le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. Bueno, y estos años para mí han sido muy especiales, claro. El deterioro de la mente pues te lleva pues a un activo de pérdida de esperanza y de todas esas cosas. Entonces, bueno, quiero en la medida de lo posible pues participar de este trabajo que me supuso a mí mucha paz. Bueno, como en primer lugar quiero agradecer por encima de todo esta invitación que nos ha hecho José María y hacernos partícipes de esta exposición que en definitiva no deja de ser más que una muestra del sentimiento y la sensibilidad que tiene y que ha tenido José María para esta enfermedad y para con su mujer. La verdad es que como asociación necesitamos de una cosa fundamental, y es que exista un cuidador principal, un cuidador que esté al lado del enfermo, pero un cuidador que esté dedicado hacia el enfermo. A partir de aquí, nosotros podemos prestar todos los servicios que desde el año 1987 vamos realizando. Nosotros empezamos hace 30 años ofreciendo los mínimos servicios. Actualmente la sociedad nos pide más servicios, tenemos una cobertura tanto del cuidador principal como del enfermo, pero lo que más nos interesa es proteger a ese familiar que dedica las 24 horas del día hacia su familiar querido que está afectado de esta enfermedad. La iniciativa de José María nos parece brillante, no solo excepcional por la galería, la colección que va a presentar, sino que nos parece brillante porque de alguna manera hace una demostración y hace un reflejo en su arte y en su pintura de lo que son los sentimientos hacia la enfermedad, con un título que añade la palabra lágrima, porque en el fondo lo que hacemos nosotros es intentar paliar los sentimientos malos, de poco afectivos que entraña esta enfermedad y reconvertirlos en sentimientos positivos. Yo no tengo palabras cuando hablo de José María, porque es una persona que ha tenido una dedicación no solo hacia la asociación, sino principalmente hacia su ser querido, que era Gloria. Por consiguiente, lo único que le puedo decir son dos cosas. Muchísimas gracias por haber contado con nosotros, José María, y en segundo lugar, que tenga muchísima suerte en esta exposición para transmitir por encima de todo lo que ha sido para él la enfermedad. Muchas gracias.